Bienvenidos amigos y suscriptores de Canal Conocimiento Militar. En esta transmisión en vivo abordaremos las últimas noticias del ámbito militar y retomaremos algunas de las cuales no pudimos dedicar un informe más detallado. Sin embargo, la noticia que motiva principalmente a este video está relacionada con el destino incierto del portaaviones ruso Almirante Kuznetsov, pues surge nueva información desde la Federación de Rusia, donde ya se cuestionan la verdadera utilidad y propósito de un portaaviones convencional en el siglo XXI, considerando nuevos desarrollos como las armas hipersónicas, los cazas furtivos y los drones de ataque naval, que vuelven a un portaaviones convencional extremadamente vulnerable y que hace que los rusos se la piensen dos veces antes de continuar con el desarrollo de este buque y más específicamente continuar con los trabajos de modernización en el Almirante Kuznetsov. Sin embargo, antes de entrar en materia, analizaremos la nota curiosa de la semana. Y es que de hecho, los NAFOs han retomado interés en la armada rusa y comienzan a surgir una serie de publicaciones centrándose en los submarinos rusos. Y es que de hecho aseguran que los rusos están abandonando a sus portaaviones, a sus submarinos, en canales, en campo abierto. Afirman que están abandonando sus buques, o incluso algunos otros aseguran que los submarinos rusos están huyendo del Mar Negro a través de canales porque la poderosa flota ucraniana, que no existe, los está destruyendo. Sin embargo, como los NAFOs mienten siempre y en todo, nos encontramos con que este asombroso submarino terrestre de los rusos en realidad es un monumento. Se trata al memorial del K-19. Y es que este monumento fue construido por uno de los marineros que sirvieron en el K-19 y de hecho solamente la sección de la vela pertenece al submarino. El resto del supuesto casco es en realidad una estructura de concreto que simula al casco del K-19. Y no es tan difícil de localizar, de hecho aquí colocamos una captura de Google Maps y se puede confirmar que no, los submarinos rusos no están huyendo del Mar Negro. Los submarinos rusos no los están abandonando en campo abierto ni nada por el estilo, sino que se trata de un monumento en tierra. Sin embargo, los NAFOs en su profunda ignorancia y también en su profunda manipulación, pues hacen ver esto como otro de los famosos colapsos de la Federación de Rusia, colapsos que no han ocurrido de hecho. Aquí tenemos una imagen del K-19 cuando estuvo en servicio y seguro a muchos les suena la denominación K-19 porque es uno de los submarinos más famosos en la historia rusa. De hecho es el primer submarino soviético que portó misiles balísticos, pero también ha sido inmortalizado en Hollywood con una película homónima, K-19, que retrata de forma muy exagerada un incidente que ocurrió durante el despliegue inicial de este buque. De hecho, el K-19 estuvo en servicio hasta 1990, por lo que evidentemente la película es una versión muy pero muy exagerada de los hechos. Ahora bien, este NAFO demuestra que es un total ignorante, y en toda la extensión de la palabra, pues describe este submarino como un clase Kilo. Sin embargo, el K-19 era un submarino del proyecto 658, con denominación de la OTAN clase Hotel, por lo que desacertaron en el contexto de estas imágenes y ni siquiera pudieron nombrar de forma correcta la clase de este submarino. Es algo que ya nos esperábamos de los NAFO, realmente no nos sorprende. Sin embargo, es algo que está circulando en sus redes sociales y que no nos sorprendería que
apareciera en algunos canales NAFO como un supuesto signo del colapso de la Armada rusa. Dicho esto, analicemos a fondo la noticia del Kuznetsov, y es que el interés de los NAFOs en la flota rusa no es una coincidencia. De hecho, nos hablan de un colapso ruso por estas cuestiones de la suspensión en los trabajos de la modernización del Kuznetsov, cuando Ucrania ni siquiera tiene armada, cuando es una flota que tiene almirantes, tiene capitanes y tiene todo tipo de oficiales, pero no tiene ni siquiera buques. Dicho esto, resulta interesante porque la prensa ucraniana, británica y estadounidense han hecho un amplio eco de la decisión del comando de la Armada rusa de pausar los trabajos de renovación y modernización en el crucero portaaviones Almirante Kuznetsov, y como siempre los NAFOs han comenzado a especular con el colapso ruso y este tipo de cuestiones. Sin embargo, dejando de lado el amarillismo que los caracteriza, debemos de decir que dichas especulaciones están totalmente fuera de contexto, y ya era bien sabido que desde el año 2022 la Armada rusa había planeado una ruta de modernización bastante intensa para el Kuznetsov y que en su momento no era considerada del todo realista y finalmente no se materializó. De hecho, realizamos informes describiendo los planes rusos en aquel momento, en un ya lejano 2022, en el que se hablaba de reemplazar los lanzadores de misiles hipersónicos, tal y como ocurrió con el crucero Najimov, donde los lanzadores de misiles supersónicos se intercambiaron por lanzadores de misiles hipersónicos Zircon, y eso es lo mismo que se quería hacer en el Kuznetsov. Asimismo, se hablaba de embarcar cazas Sukhoi 57 a bordo, y de hecho lo único que sí se llegó a observar en los trabajos en astillero fue una modernización de la isla y de los sistemas de radar a bordo, por lo que evidentemente el programa de modernización de la Armada rusa para el Kuznetsov sufrió algunos cambios bastante significativos, y es algo de lo que también hemos hablado a lo largo de los últimos años. La cuestión es que a pesar de que esta modernización inicial se recortó enormemente, posteriormente surgieron indicios de que también se había retrasado la construcción o fabricación en serie de una variante navalizada del Sukhoi 57, lo cual ya nos indicaba que el caza no sería embarcado al corto plazo, y se habló en su momento de utilizar a los MiG-35 o algunas unidades remanentes del Sukhoi 33 para completar su ala embarcada. Sin embargo, esta serie de problemas, retrasos y cambios de planes ya nos adelantaban que el Kuznetsov, al menos al corto plazo, sería reemplazado al tratarse de un buque que ya alcanza una edad de casi 40 años y cuyo reemplazo es cuanto menos recomendable. Sin embargo, la guerra en Ucrania también dejó muchas lecciones. El conflicto en Ucrania demostró que los buques de superficie tales como los cruceros de la clase Najimov podían seguir siendo utilizables, como el Pedro el Grande y otras unidades que se pueden modernizar y serían bastante utilizables en combate. Sin embargo, existían otros buques que tuvieron muy poca relevancia en el conflicto, y es por ello que se comenzó a repensar el futuro de los portaaviones en la guerra moderna. De hecho, todo apunta a que el comando de la Armada rusa está muy convencido de que buques de superficie como los cruceros, fragatas, destructores, tienen mucho potencial, sobre todo con armamento hipersónico a bordo. Sin embargo, la viabilidad de los costos asociados a un portaaviones sigue siendo incierta, al menos para los rusos y su doctrina. En este sentido, resulta destacable porque todo apunta a que los rusos creen que los portaaviones tendrían un rol muy limitado en un conflicto y serían buques extremadamente vulnerables a una nueva generación de armamento, destacando por supuesto los misiles hipersónicos.
donde Rusia es puntera en su desarrollo. Este mismo punto de vista ha sido compartido por el ex jefe, el ex almirante de la flota rusa del Pacífico, Sergei Aksyabants, quien dijo para la prensa rusa esta mañana lo siguiente: a largo plazo, la flota rusa no necesita portaaviones en su forma clásica. Un portaaviones es cosa del pasado. Se trata de una estructura naval enorme y costosa, que puede ser destruida en pocos minutos con armas modernas. Se trata de un sistema de armas muy costoso y muy poco práctico, que la Federación de Rusia nunca desarrolló con especial interés y que en esta nueva era parece de valor cuestionable. De hecho, no es un secreto para nadie que los rusos han sido líderes mundiales en el desarrollo de armamento hipersónico. Primero lo lograron con el misil hipersónico Kinzhal, que ha sido descrito de forma despectiva en Occidente como un misil aerobalístico, a pesar de que Occidente no ha logrado desarrollos similares. También vemos el desarrollo del misil de ataque nuclear, que lleva a bordo la plataforma Avangard, que es un vehículo de planeo hipersónico. Y finalmente tenemos el misil hipersónico Zircon, que funciona con un motor ramjet y que es único en su especie. Es de hecho el único misil hipersónico de este tipo, el único misil de crucero hipersónico actualmente en servicio, y lo tiene la Federación de Rusia. Es por ello que los rusos se cuestionan activamente si, existiendo este tipo de armamento, realmente vale la pena invertir en una plataforma como un portaaviones convencional. De hecho, se ha comentado ampliamente que el portaaviones Kuznetsov podría ser convertido incluso en una especie de portadrones. Este es un enfoque muy interesante porque los drones y UAVs de ataque han demostrado una gran valía en los últimos conflictos, desde Nagorno-Karabaj hasta Medio Oriente y Ucrania, y son plataformas que tienen un gran futuro por delante, más allá de plataformas tripuladas, por lo que no se descarta que la Federación de Rusia opte por reconvertir al Kuznetsov en una plataforma lanzadrones, reduciendo en sí mismo el costo de despliegue y operación de la misma y reduciendo el riesgo y costo asociado en caso de perder esta embarcación frente a un ataque con misiles hipersónicos o similares. Todo esto, por supuesto, presenta un replanteamiento efectivo de la doctrina naval rusa y de su fuerza aeronaval, principalmente de su aviación embarcada, que pasaría a desaparecer con esta decisión para ser reemplazado por plataformas no tripuladas, que parece ser la tendencia correcta en el siglo XXI. Aunque por supuesto en los Estados Unidos han surgido algunas críticas respecto a este enfoque, es bien sabido que los estadounidenses consideran desde finales de la Segunda Guerra Mundial al portaaviones un arma disruptiva y necesaria. De hecho, el portaaviones tuvo un papel muy importante durante la campaña del Pacífico de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y en su momento se trataba de un activo de ataque inigualable, que vio reforzado el papel del portaaviones en la guerra moderna. Sin embargo, en la actualidad es cuestionable que los portaaviones tengan el mismo papel. Un análisis más crítico respecto a los portaaviones, de hecho, nos indicaría que sí es un concepto obsoleto. Por supuesto que en su momento, cuando no existían misiles de ninguna naturaleza, no existían misiles ni de crucero, ni subsónicos, ni supersónicos, y mucho menos hipersónicos, una aeronave tripulada era el mejor medio para hacer llegar una carga bélica con precisión a un buque enemigo. Los famosos torpederos y los famosos bombarderos de la Segunda Guerra Mundial, que fueron reemplazados durante la Guerra Fría
por aeronaves que tenían a bordo distintos sistemas de armas, entre ellos misiles antibuque y por supuesto torpedos. Sin embargo, en el siglo XXI, donde existe armamento disruptivo, como lo son los misiles hipersónicos y supersónicos, la necesidad de un buque enorme que lleve aviones a bordo para desplegar de cualquier forma misiles parece un tanto redundante, y es por ello que el concepto del portaaviones convencional ha sido tan criticado en el siglo XXI, a pesar de que, de forma indudable, se considera una demostración de poder naval, y de hecho cada plan de rearme en cada nación importante suele incluir portaaviones, aunque por supuesto, esta es una cuestión de percepción, no una cuestión tanto de logística o que obedezca a una necesidad real. Si bien es cierto que los portaaviones facilitan despliegues logísticos, y es por ello que en la Federación de Rusia se siguen trabajando en plataformas intermedias, como por ejemplo buques de asalto con plataforma plana, con cubierta plana, pero que no tienen las dimensiones tonelaje y por supuesto no operan aviones como tal. Actualmente en Crimea la Federación de Rusia está construyendo 2 portahelicópteros de la clase Iván Rogov, y son buques que se prevé que entren en servicio hacia la fase final del conflicto ucraniano. Son reemplazos a los buques Mistral que había solicitado la Federación de Rusia a Francia en su momento, pero se cree que ahora serán usados como buques de asalto anfibio y para desplegar principalmente tanto drones como helicópteros, marcando un cambio sustancial en la doctrina rusa. Y por ende, el Kuznetsov ya no sería tan necesario en estos despliegues de fuerza, que de por sí son inusuales para la Federación de Rusia. Y es que como nota final, entre los informes rusos más recientes, justificando la suspensión de los trabajos en el Kuznetsov, se cita que la Federación de Rusia no ha requerido estas naves para intervenir de forma efectiva en conflictos modernos. Por supuesto que en Siria se utilizó el portaaviones Kuznetsov, sin embargo la mayoría de las misiones de bombardeo pesado se lanzaban desde las propias bases aéreas en Siria y también desde el propio territorio ruso. De hecho, el propio territorio ruso representa una ventaja significativa, pues se pueden alcanzar muchos puntos del planeta sin tener que despegar desde un portaaviones, y los cazas rusos y bombarderos rusos con alcances tan largos también facilitan este tipo de misiones, por lo que realmente el concepto del portaaviones será reanalizado por la Federación de Rusia, y veremos cuál es el resultado, y veremos también qué es lo que ocurre finalmente con el portaaviones Kuznetsov. De momento solamente se han pausado los trabajos y puede que veamos una modernización más ambiciosa, puede que veamos una reconversión a un portadrones, o puede que finalmente veamos cómo se da de baja en favor de buques más modernos, más pequeños y aptos para misiones de ataque, pero con otro enfoque, desde el enfoque no tripulado. Dicho esto, así concluye el análisis de la reciente noticia de la suspensión de los trabajos de modernización en el portaaviones Almirante Kuznetsov, y lo recalcamos. Los NAFOS nos dicen que esto es un signo del colapso ruso y que los rusos suspenden el trabajo por falta de fondos. Sin embargo, los rusos continúan construyendo submarinos, fragatas, destructores, continúan construyendo portahelicópteros y todo tipo de activos. Y no se trata de una falta de fondos por lo que se abandone la modernización del Kuznetsov. Simplemente, los rusos están invirtiendo en activos que creen que tienen mayores capacidades de supervivencia en el siglo XXI. Y esto es algo que se debe recalcar, ya que de hecho cualquier noticia que venga de la Federación de Rusia, los NAFOS siempre nos dicen que se trata de un colapso ruso. Han anunciado todo tipo de colapsos, han anunciado decenas de colapsos y nada de eso se llega a materializar.
Dicho esto, concluimos con esta fase de la transmisión en vivo y comenzaremos a responder sus preguntas en la sección de comentarios. Los invitamos a publicar en la sección de preguntas en el chat en vivo sus principales dudas o comentarios al respecto, o si gustan que abordemos alguna otra noticia de la semana que no pudimos abordar en un informe convencional. Así que los estamos leyendo en la sección del chat en vivo. Aquí nos comentan, seguramente con un misil se puede hundir un portaaviones, no parecen tan útiles en una guerra contra un ejército real. Y realmente el conflicto en Ucrania dejó varias lecciones. Sin embargo, también es una realidad que a pesar de que Ucrania no tiene ni siquiera una armada y no tiene misiles hipersónicos ni ninguno de esta naturaleza, se demostró que los buques grandes y pesados eran vulnerables. Y estamos hablando no solamente de los misiles hipersónicos o de drones aéreos, de hecho también los drones navales demostraron ser una amenaza real para los buques grandes y pesados, y obviamente se convertirían en objetivos prioritarios. Dicho esto, la nueva doctrina rusa busca redistribuir sus fuerzas, renunciando a buques más pesados, a objetivos llamativos como lo sería un portaaviones, y concentrándose en plataformas más pequeñas y en plataformas que ciertamente serían más utilizables y más rentables en un conflicto real. Cierto es que incluso China sigue apostando por los portaaviones, sin embargo debemos de entender que se trata de un escenario de guerra totalmente diferente al que veríamos con la Federación de Rusia. En el caso de China veríamos muchas campañas navales a través del Pacífico. Sin embargo, en el caso de la Federación de Rusia, la mayoría de sus conflictos han sido continentales, por lo que efectivamente un portaaviones solamente parece un enorme objetivo, una enorme diana a la que se le puede disparar y destruir. Así que realmente ya no está rentable para los rusos desplegar este tipo de buques. Este es un comentario interesante. Rusia debería de buscar financiamiento chino para crear portaaviones competitivos contra Estados Unidos. Esto es algo que se comentó en su momento, de hecho, se comentó bastante que los rusos con su experiencia en reactores nucleares, obviamente para submarinos e incluso para los cruceros de batalla, de superficie obviamente, pues estarían cooperando con China para el desarrollo de un reactor nuclear apto para portaaviones, por lo que sí existe esta cooperación y se está dando en estos momentos. Sin embargo, contrario a lo que muchos pensarían, Rusia no tiene problemas de presupuesto respecto a estas armas, sino que realmente se están cuestionando la utilidad. De hecho, muchos recordarán que hacia la década de 2010 se comentó bastante la construcción de un nuevo portaaviones, la famosa plataforma Storm, que sería un sucesor del Kuznetsov y que se planteaba como un portaaviones más moderno. Obviamente se trataba de un diseño que ya estaba totalmente hecho y que solamente se tenía que desarrollar y construir. Sin embargo, los rusos siempre se han cuestionado la utilidad de los portaaviones, ya que incluso en tiempos de la Unión Soviética la flota de portaaviones era muy limitada y tenía un papel muy pero muy marginal en la doctrina rusa. De hecho, el único escenario en el que serían útiles los portaaviones sería con la flota del Pacífico, donde existen las extensiones navales para utilizar este tipo de plataformas, pero aún así no se considera rentable, ya que es un buque que en todo caso sucedería en una campaña puntual, no se estaría usando constantemente. Y también debemos de entender la diferencia de doctrina y enfoque entre la Federación de Rusia y los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un enfoque intervencionista y todo el tiempo están involucrados en conflictos lejos de sus fronteras. Sin embargo, este no es el caso de la Federación de Rusia.
o incluso de la Unión Soviética en su momento, ya que los conflictos siempre han sido fronterizos, siempre han ocurrido en sus fronteras. Y claro que el portaaviones es un símbolo de poderío naval y de riqueza, evidentemente, pero para Rusia realmente no es tan útil, realmente no es tan utilizable, incluso si el Kuznetsov hubiera estado en servicio durante el periodo en el que estalló el conflicto en Ucrania, pues no habría tenido gran utilidad, no habría sido usado extensamente, de hecho tal vez hasta habría sido atacado con drones aéreos o marítimos, así que es un arma bastante vulnerable que requiere mucha escolta y después de todo se trata únicamente de un aeródromo en el mar. Al fin y al cabo los aviones que están a bordo rara vez utilizan bombas de caída libre o sus cañones incluso para combatir. Se lanzan misiles en todo caso, así que si vas a lanzar misiles, pues lanza directamente el misil desde un buque más pequeño y obtienes el mismo resultado. Al menos esa es la doctrina rusa, obviamente para Estados Unidos los portaaviones son indispensables para desplegar poder lejos de sus fronteras, aunque son igualmente blancos muy vulnerables. Aquí nos comentan, Rusia se está modernizando mucho y sí, efectivamente hemos visto una modernización considerable de muchas de las ramas del ejército ruso, principalmente fuerzas terrestres, aviones de combate, bombarderos, drones principalmente. Hemos visto una expansión enorme de los bombarderos y de su producción, evidentemente, pues son las armas del futuro. Y de hecho ya lo comentábamos durante los recientes ataques que está realizando la Federación de Rusia, que los drones son los que están jugando un papel central. Obviamente los rusos están lanzando más drones que los ucranianos. Esta producción industrial tiene una gran importancia. Y obviamente aquí nos comentan, un portaaviones es inútil en la era de los drones. Y es que de hecho los mismos portaaviones pueden ser emboscados y destruidos en ataques de enjambres con drones. Podríamos ver ataques masivos que saturen a las defensas aéreas y simplemente lograrán pasar por el número. Y se trata de armas extremadamente económicas. Y ni siquiera hemos tratado el tema de los drones navales, que también son una amenaza muy grande para cualquier buque de gran calado. No solamente para buques rusos, sino que también podríamos ver pues ataques incluso contra buques estadounidenses. Es bastante curioso porque de hecho este tipo de ataques que están lanzando los ucranianos, principalmente con estas lanchas artilladas, con estos ataques que podríamos llamar con lanchas kamikazes, no son nada nuevo. De hecho, eso es algo que estaba reservado para los terroristas. Y de hecho, eso es algo que ya ocurrió en el pasado, incluso contra un buque de la Marina de los Estados Unidos. Aquí vamos a hacer una mención interesante que de hecho no nos han preguntado por ella, pero también nos demuestra pues el cambiante, digamos, enfoque de la guerra naval. Y es que también tenemos el caso del ataque contra el destructor, el USS Cole de la Marina de los Estados Unidos. Aquí el editor está poniendo la imagen. Pero fue un ataque durante el conflicto en Medio Oriente, el conflicto interminable de los Estados Unidos en el Medio Oriente. De hecho fue en el Golfo de Adén, en Yemen, cuando este buque fue impactado el 29 de noviembre del año 2000 por una lancha kamikaze. Obviamente no existían los drones, no existía la tecnología que existe hoy en día. Sin embargo, se lanzó un ataque contra este destructor usando una lancha cargada con explosivos. Ese sí fue un ataque kamikaze terrorista, evidentemente. Sin embargo, es el mismo principio que utilizan actualmente estas lanchas y estos pequeños buques no tripulados de los ucranianos. Y de hecho este buque pues ni siquiera pudo regresar a puerto por sus propios medios. Y estamos hablando de algo del tamaño de un destructor
y de un buque que evidentemente podía defenderse a sí mismo, al menos en la teoría. Así que si hablamos de una plataforma como un portaaviones, pues estaríamos hablando de algo mucho más vulnerable. Y es este cambio de doctrina, son estas nuevas amenazas, las que han convencido a los rusos de que tal vez ya no sea tan buena idea construir buques de gran calado, que serían vulnerables a ataques como este, que son ataques sumamente económicos, los puede lanzar cualquier nación u organización. Y este sería el resultado, perder una plataforma de decenas de millones o incluso miles de millones de dólares. Así que es una nueva vulnerabilidad. Y por supuesto en este momento habrá quien nos lo describa esto como algo, como un signo de debilidad ruso o algo por el estilo. Sin embargo, es el mismo enfoque que siempre lleva a la evolución naval, a la evolución de los conceptos y todo el tipo de armamento que se utiliza en el combate naval. No debemos de olvidar cuando las marinas modernas renunciaron a los acorazados, cuando se volvieron extremadamente vulnerables a los ataques aéreos. En ese caso, el portaaviones se presentó como una tecnología disruptiva que volvió a los acorazados obsoletos que en aquel momento se consideraban pues símbolos del poderío naval y riqueza. Ahora esos símbolos son los portaaviones, sin embargo pueden que sean desplazados por una nueva generación de armas, las armas hipersónicas que ya mencionamos y por supuesto los drones. Así que esta es simplemente la evolución natural. Y de hecho los rusos se caracterizan por ser de los primeros en ver estos cambios y adaptarse rápidamente. Aquí nos preguntan, ¿el portaaviones ruso será retirado, o sea, se dará de baja del servicio activo? Y la respuesta es que no lo sabemos. Hasta ahora la noticia es que los rusos han suspendido la modernización del Kuznetsov y que están reevaluando la viabilidad del concepto del portaaviones en el siglo XXI. Es precisamente lo que estamos comentando. Obviamente si los rusos apuestan por seguir construyendo portaaviones, serán plataformas semifurtivas, mucho más modernas, probablemente más ligeras. Incluso podríamos ver el despliegue de portadrones como parte de esta evolución. Sin embargo, el Kuznetsov se ve un poco obsoleto en este sentido. Y tal vez también se convierta en un portadrones o tal vez se ha dado de baja definitivamente. Obviamente, esto es algo que todavía se está discutiendo incluso dentro de la Federación de Rusia. Sin embargo, comprendemos el enfoque y comprendemos por dónde va este razonamiento. Y de hecho, los propios almirantes rusos han dejado saber que en una era con misiles hipersónicos, con drones y nuevas amenazas, pues sí es un poco necio invertir recursos que no son infinitos en ninguna nación, pero menos en Rusia, invertirlos en una plataforma tan vulnerable. Es algo que francamente tiene sentido y realmente están abordando el elefante en la habitación. Los rusos llevan realmente una década y media diciéndonos que los portaaviones son obsoletos por las tecnologías hipersónicas, por los submarinos de nueva generación. En aquel momento no existía la amenaza de los drones y aún así estaban modernizando un portaaviones de 40 años. Así que lo que está ocurriendo más bien parece un poco de sensatez y un poco de congruencia con sus afirmaciones anteriores. Probablemente no veamos este cambio en otras armadas. China probablemente seguirá apostando por portaaviones y sobre todo los estadounidenses seguirán apostando por portaaviones. Sin embargo, no es necesario que los rusos sigan las doctrinas de otras naciones y ellos, al menos en su doctrina, se comienzan a cuestionar realmente si el portaaviones es útil en el siglo XXI. Y es algo que tiene bastante lógica, es algo bastante congruente. Esta es una pregunta muy interesante. ¿Con qué armas reemplazaría Rusia a los portaaviones? Bien, primero que nada veríamos más plataformas de superficie con armamento hipersónico
obviamente para compensar la disparidad de poder con armadas con mayor desplazamiento, por ejemplo China o los Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, que hace un uso extensivo de los portaaviones. La construcción de más fragatas pesadas, de más destructores, incluso de más lanchas lanzamisiles, sería un paso lógico. También veríamos la construcción de más portahelicópteros, porque si bien un buque para desplegar aviones ya no tiene tanto sentido, un buque para desplegar tropas y helicópteros de apoyo sigue teniendo bastante sentido. Evidentemente, no se puede renunciar a la capacidad de despliegue en, digamos, escenarios distantes de las fronteras de la Federación de Rusia, pero sí es un cambio radical en la doctrina. De hecho, ya lo comentamos con anterioridad, los buques portahelicópteros de la clase Iván Rogov, pues serán plataformas totalmente distintas a lo que ha tenido la Federación de Rusia, y de hecho más similares a buques rusos, por ejemplo, a buques estadounidenses, perdón, como lo son los buques de asalto anfibio de la clase América, que son los nuevos buques que están utilizando los estadounidenses para sus fuerzas expedicionarias. Y de hecho, por lo que sabemos, los buques rusos que están construyendo en Crimea pues tienen estas mismas dimensiones, tienen prácticamente el mismo desplazamiento y probablemente tendrán misiones similares, que sería desplegar fuerzas de ataque anfibio aeronaval apoyadas con helicópteros de ataque, y por supuesto con drones. Se podrían dotar de drones Geranio 2, que son los que se utilizan extensamente en los ataques masivos contra Ucrania, o también podríamos ver alguna otra plataforma Beetle, o tal vez Lancet. Así que hay muchas opciones, hay muchas digamos, opciones sobre la mesa, y por supuesto serían el reemplazo para una fuerza expedicionaria, pero en sí para combate naval sí veríamos más buques, más ligeros, armados con misiles hipersónicos, que sería un enfoque mucho más dinámico de la guerra naval y preparado para enfrentar amenazas del siglo XXI. Después de todo, si se pierde uno de estos pequeños lanzamisiles, no es una pérdida tan costosa como un portaaviones, y el resto de la flota puede seguir combatiendo, por lo que realmente es una opción bastante interesante, y que de hecho también podría ser adoptada por otras naciones. Adoptar estos conceptos en Latinoamérica, donde no abundan tanto los recursos financieros, sobre todo para el ámbito militar, pues sería algo muy interesante. Aquí un suscriptor nos saluda, nos dice que ha vuelto después de tanto tiempo y tantos años, y pues le damos la bienvenida de nuevo a este suscriptor que de nuevo nos acompaña. Aquí nos preguntan algo bastante interesante: ¿sería el fin de los portaaviones? Probablemente no, probablemente tendremos que esperar a que algún gran portaaviones estadounidense pues sea aniquilado por un misil hipersónico de alguna potencia, incluso de alguna guerrilla como el movimiento Ansarullah, los famosos hutíes de Yemen, que ya tienen armamento hipersónico cortesía de Irán y en extensión cortesía de Rusia. Pero de momento no. Rusia es la primera armada considerable que está adoptando este nuevo enfoque, y por supuesto sabemos que este enfoque tiene mucha resistencia en otras partes del mundo, y sobre todo en Occidente. De hecho, no es extraño que previo a la guerra de Ucrania, previo al conflicto en el que los misiles hipersónicos demostraron su valía, pues se describieran a los misiles hipersónicos en muchos canales de expertillos, de estos nafos, opinólogos, etc. Se describiera a los misiles hipersónicos como mera propaganda. Y obviamente nos decían que el escudo antiaéreo de los portaaviones era impenetrable y que son invulnerables, y que el misil hipersónico es pura propaganda y bla bla bla. Y con el pasar de los años pues nos ha dado la razón. Primero se demostró con Equinsal que los misiles hipersónicos son viables, son armas reales y funcionan. Obviamente contra sistemas terrestres de defensa antiaérea como el Patriot. Irán nos acaba de demostrar que incluso misiles balísticos pueden superar al THAAD,
Y los hutíes, el movimiento Ansarrollah, los combatientes de Yemen, nos demostraron que el escudo antiaéreo de los portaaviones no es impenetrable ni mucho menos. Sin hacer uso de misiles hipersónicos, haciendo uso solamente de drones, solamente de misiles de crucero bastante arcaicos y a lo mucho supersónicos, y uno que otro misil balístico también bastante convencional y de bajo presupuesto, golpearon buques militares de los Estados Unidos, superaron el famoso sistema Aegis, superaron la defensa, y solamente podríamos imaginar lo que haría un arma de última generación, como por ejemplo el Zircon, que este misil toma un perfil de vuelo totalmente distinto, vuela a una altitud de entre 30 y 40 kilómetros, maniobra a esa altitud a velocidades hipersónicas. Aquí nos dicen que se mueve a 2.6 kilómetros por segundo, es algo totalmente demencial. Y obviamente eso impide que cualquier sistema antiaéreo, ya sea THAAD, Aegis, Patriot, el que quieran, lo pueda interceptar, porque cuando vas a interceptar algo tan rápido, solamente puedes interceptar algo balístico, algo que sabes dónde estará en un momento dado de su trayectoria. Pero si se mueve y maniobra, no vas a poder interceptarlo. Esa es la magia de los misiles hipersónicos, por decirlo de alguna manera. Obtienes un impacto directo. En ese sentido, ya quedaron patentes las vulnerabilidades de los portaaviones, ya quedaron patentes las falencias de estos escudos antiaéreos. Y obviamente el concepto del portaaviones está en riesgo si es que no se desarrolla un escudo capaz de repeler estas nuevas amenazas. Y en esta mención nos centramos en los misiles hipersónicos, pero aún no hay una defensa infalible contra lo que serían los drones, contra lo que serían otras amenazas, que es otro problema muy serio y para el cual no existe respuesta. Obviamente todo esto llevó a Rusia a reconocer que los portaaviones pues podrían ser obsoletos, y podría ser el final de la era de los portaaviones. En la OTAN y los Estados Unidos no lo van a reconocer, les encantan sus portaaviones. Y los chinos probablemente igual lo están construyendo bajo la premisa de que los estadounidenses y la OTAN aún no tienen armas hipersónicas y tal vez tarden décadas en tenerlas, por lo que para ellos, con el dinero suficiente, los recursos, la industria, y con un conflicto en Taiwán o en el mar de China Meridional en ciernes, pues podría tener más sentido. Obviamente para ellos sí tiene sentido por el tipo de guerra que van a desarrollar en el Pacífico, pero para Rusia ya no tiene sentido. Así que son distintos enfoques, son distintas tecnologías. No hay una respuesta definitiva, pero los portaaviones sí se ven cada vez más vulnerables y sí parecen un arma cada vez más obsoleta. Francamente, toda la situación que está ocurriendo, pues recuerda bastante a la cuestión de los acorazados, estos buques que se consideraban infalibles e indestructibles, y que durante la Segunda Guerra Mundial pues fueron destruidos en grandes cantidades. De hecho, quedan muy pocos, pero como museos ya ninguna armada en el mundo los opera. Y a pesar de que en su momento pues eran máquinas increíbles, realmente ya quedaron totalmente desfasadas, totalmente obsoletas. Aquí nos comentan, yo creo que el portaaviones, al igual que los tanques, solamente tienen un mal tiempo, pueden volver después de ese tiempo. Sí, claro que sí, es totalmente factible, es lo que estábamos comentando. Pero hasta que no se desarrolle un nuevo escudo para proteger algo del tamaño de un portaaviones, de una amenaza hipersónica o de drones navales o drones aéreos, pues iban a seguir siendo muy vulnerables. De hecho, fue más sencillo resolver la cuestión de los tanques y el tanque de batalla en sí mismo, el Main Battle Tank, el MBT o el carro de combate como le dicen en España, no creemos que sea obsoleto. Realmente no hay razones para creer que sea obsoleto, porque de hecho existen muchas soluciones a sus problemas. Existen los sistemas de defensa activa, existen los famosos blindajes de parrilla, las famosas barbecue que tanto criticaban en Occidente, pero que le terminaron copiando a Rusia. Y existen otra serie de medidas, y es que después de todo, no existe un reemplazo viable para los tanques de batalla. La única
plataforma que los podría reemplazar parcialmente, pues son vehículos de combate, son carros blindados, pero el problema es que cuando agregas demasiado blindaje, agregas demasiada protección, pues terminas de nuevo con un tanque, así que es un problema que hasta el momento no tiene solución y no existe otra opción a los tanques de batalla. Siendo objetivos, no existe nada que los pueda reemplazar, excepto estos ataques en vehículos ligeros que desarrollan los rusos, muy ingeniosos. Los ataques con motos y vehículos ligeros. Y, bueno, esta cuestión de economía de fuerzas que logra suprimir la ventaja de los drones de cierta manera, pero en el caso de los portaaviones es totalmente distinto. En el caso de los portaaviones sí existen muchas opciones más económicas, existen plataformas navales mucho más baratas que los pueden reemplazar, así que el portaaviones no es imprescindible en el campo de batalla, no es un elemento irreemplazable, y de hecho ya mencionamos muchas opciones para reemplazarnos. Esta es una pregunta muy interesante, lo estábamos reservando para un informe posterior, pero nos preguntan cómo actuará Rusia si la OTAN cumple su amenaza con hacer llegar 50.000 efectivos a Ucrania. La Federación de Rusia no tiene que hacer nada diferente, de hecho solamente tiene que seguir haciendo lo mismo, seguir lanzando calderos, seguir lanzando ataques y seguir avanzando, seguir desgastando a los ejércitos enemigos, sean ejércitos OTAN, sean ejércitos ucranianos, es lo mismo. El verdadero riesgo de todo esto es que podríamos ver ataques rusos dedicados contra las fuerzas de la OTAN y, por ejemplo, naciones como Francia o el Reino Unido podrían decir que están masacrando los rusos a sus buenos ciudadanos ingleses y franceses y por ende quieran entrar de lleno en la guerra. El riesgo es que son potencias nucleares y obviamente nadie quiere una guerra entre potencias nucleares. Ese es el riesgo de escalada. Sin embargo, la introducción de fuerzas de la OTAN, ejércitos de la OTAN en Ucrania, no cambia realmente nada. Lo que hace es alargar el conflicto, pero no cambia las dinámicas de la guerra. No va a ser ninguna diferencia que lleguen con sus tanques Challenger o Leclerc o Leopard o lo que quieran, porque ya han combatido en Ucrania, estos tanques ya los han pulverizado los rusos, y también dirán, es que traen la estrategia OTAN, traen el entrenamiento OTAN, pues sí es el mismo entrenamiento que los ucranianos reciben desde 2014, desde que estalló el conflicto, y pues nada ha cambiado, y obviamente, en cuanto a artillería, lanzacohetes, sistemas de comunicaciones e inteligencia, pues no cambia nada, absolutamente nada, porque ya las fuerzas ucranianas han estado luchando con armamento, inteligencia, incluso con mercenarios de la OTAN, así que para efectos prácticos no vemos que cambiaría nada, excepto el riesgo de una intervención directa de otras potencias nucleares como Francia o China, que claro son potencias nucleares menores, pero al fin y al cabo pueden hacer algo de daño, así que ese es el riesgo, y al ser parte de la OTAN sí podríamos ver una escalada de conflicto. Esperemos que esto no ocurra. Sin embargo, en todo caso sería una medida desesperada por parte de la OTAN para reforzar a Ucrania, ya que no tienen ni activos ni recursos suficientes para prolongar la guerra. De hecho, ya lo decía el señor Budanov, el jefe de la inteligencia ucraniana responsable de muchos ataques terroristas en Rusia, que las fuerzas ucranianas comenzarían a tener déficit de combatientes a partir del verano. A partir del verano comenzarían a tener dificultades para llenar las unidades, las filas de los combatientes en el frente, y tendrían que recibir apoyo de fuerzas de la OTAN. Tal vez por eso es que se habla en estos momentos de enviar fuerzas de la OTAN a Ucrania. En todo caso veremos qué ocurre. Francamente a estas alturas ya parece poco probable una escalada nuclear, algo realmente peligroso, pero si llegan estas tropas a Ucrania tampoco cambiarán realmente la dinámica de la guerra y del conflicto. Este es un comentario bastante gracioso. Nos comentan, esos helicópteros rusos me dan curiosidad por su forma.
Sí, se trata de helicópteros de guerra antisubmarina Kamov K-29 con rotores contrarrotativos, que es la misma tecnología de los Kamov 52, precisamente los fabrica la misma empresa, estos famosos helicópteros de ataque ruso, los famosos Alligator, que hemos de tener alguna imagen de archivo por aquí. Pero es prácticamente la misma tecnología, es prácticamente lo mismo, simplemente que estos helicópteros son más pesados, precisamente por el tipo de equipos que portan. Los Alligator son para combate terrestre, para destruir formaciones de tanques enemigas y tropas. Portan obviamente armamento especializado. Sin embargo, en el caso de los Kamov K-29, pues tienen esta forma porque esa protuberancia debajo de la cabina es de hecho un radar, más bien un sonar activo, capaz de detectar submarinos enemigos y llevan a bordo sonoboyas y otros sistemas, incluso torpedos para atacar a estos submarinos, por ejemplo, de la OTAN o de cualquier enemigo de Rusia. Y también cuentan, obviamente, con esa forma tan curiosa y peculiar, porque a pesar de que son plataformas muy pesadas, se diseñaron para poder operar no solo en portaaviones, sino también en destructores, fragatas, corbetas, en buques con plataformas planas muy pequeñas, y por eso esa forma compacta y tan curiosa. A pesar de que no se vean muy intimidatorios, son excelentes sistemas de guerra antisubmarina y realmente pueden causar bastante daño. Aquí nos comentan, en realidad a Rusia no le hacen falta portaaviones, y sí, es prácticamente el mismo razonamiento que hemos comentado durante la transmisión, y es que muchos de los oficiales rusos, y ya se los comentábamos, decían que realmente un portaaviones no es utilizable en un conflicto de alta intensidad. Citando de nuevo la experiencia ucraniana, un portaaviones en el Mar Negro habría sido un objetivo irresistible, ya lo habrían atacado con drones, con misiles, incluso con drones submarinos, con todo le hubieran tratado de pegar. Y realmente no cambiaría notablemente las dinámicas de conflicto. Obviamente tener más poder aéreo sería una ventaja, pero aplicado al Mar Negro no da una ventaja real, ya que está plagado de sistemas antibuque y sistemas antiaéreos. Así que realmente para un conflicto terrestre, un conflicto continental como los que Rusia y la Unión Soviética libraron durante toda su historia, pues un portaaviones no tiene gran utilidad. Siempre han sido las fuerzas terrestres de tanques, la aviación, ahora los drones, la artillería, los que hacen el trabajo difícil, los que finalmente terminan ganando los conflictos. Y realmente son las fuerzas terrestres las que tienen mayor énfasis en Rusia, no la fuerza naval, evidentemente. Aquí nos comentan de tener drones marinos, sí que está muy pero muy difícil, y claro que sí. De hecho, los NAFO estaban muy emocionados cuando le pusieron misiles antiaéreos a los drones, y por ahí dañaron un Sukhoi 30 ruso. Y luego los rusos respondieron atacando a los drones navales ucranianos con sus propios drones. Fue una guerra de drones, una batalla aeronaval de drones en el Mar Negro. Bastante curioso el concepto y bastante futurista. Pero más allá de esa amenaza de esos drones marinos de superficie, también hay que contar a los drones submarinos, que requieres, nuevamente tal como lo mencionábamos, activos de guerra antisubmarina operando todo el tiempo. Al fin y al cabo es un esfuerzo excesivo. En cierto punto deja de tener sentido desplegar todos estos activos defensivos para una plataforma que no te aporta ventajas decisivas. Así que, pues sí, la amenaza de los drones, los hipersónicos y todo, han llevado a que los rusos tengan este razonamiento, evidentemente. Aquí una pregunta interesante. CCM, ¿crees que México sería invadido por Estados Unidos en los próximos 2 años? No sé por qué 2 años, por qué el marco temporal de 2 años, tal vez por la presidencia de Donald Trump, quiero creer, algo por el estilo.
Sin embargo, es poco probable, porque sería desastroso para los estadounidenses. De hecho, ellos mismos se lo han preguntado. Existen informes de la CIA. Incluso en su momento planearon pues intervenir en las elecciones presidenciales de México. De hecho, hay documentos publicados por el Instituto para el Estudio de la Guerra, que actualmente está muy ocupado con Irán y con Ucrania. Sin embargo, en su momento, cuando fueron las elecciones de 2018 y 2024, pues plantearon una posible intervención. Sin embargo, desestabilizar a México es muy peligroso para Estados Unidos por la cuestión fronteriza y también porque sería una puerta de entrada para potencias rivales, obviamente para Rusia y para China. De hecho, incluso cuando estaba en su apogeo la guerra contra el terrorismo en el 2000, México se vio como una posible entrada de agentes químicos, biológicos o incluso nucleares para hacer ataques terroristas en Estados Unidos. Y obviamente, a pesar del control de sus fronteras, a pesar del muro y a pesar de todo lo que presumen que tienen los estadounidenses, pues no pueden sellar la frontera efectivamente y no pueden impedir que un conflicto, una desestabilización de México les afecte. Así que más allá de una campaña militar, más allá de qué fuerzas estarían involucradas y de que México bien se podría volver un Vietnam 2 para los estadounidenses, existen factores geopolíticos, económicos y de seguridad, sin contar la población latina en su propio territorio, que hace que una invasión a México sea prácticamente imposible. Realmente, a pesar de que Trump nos tiene un profundo desprecio, pues somos vecinos y dependemos uno del otro para tener una situación favorable. Y realmente incluso una campaña terrestre, incluso una operación de invasión, estilo Tormenta del Desierto, algo por el estilo, rápidamente se podría convertir en un Vietnam 2 para los estadounidenses. Y tener un conflicto abierto en sus fronteras terminaría generando muchísimos costos y problemas de seguridad. Así que los estadounidenses sí lo han estudiado, pero no lo ven viable. No piensan que sea realista. De hecho, eso es lo que ha detenido incluso a Donald Trump de lanzar todo tipo de intervenciones y operaciones en México, porque realmente no les beneficiaría. Aunque claro, están buscando un conflicto en el que ganen. De hecho, es bastante curioso cómo a Trump ya lo batearon en el ámbito económico de las sanciones contra China, incluso de los aranceles contra México y Canadá. Y ahora está arremetiendo contra Brasil y contra otras naciones, y veremos qué anuncio dan el lunes contra Rusia, porque pues algo va a ocurrir. Es un personaje bastante inestable, pero pues solamente ese reflejo de Estados Unidos, de lo que es un imperio en decadencia prácticamente. Esta es una pregunta técnica interesante. ¿Qué caza es mejor, el Sukhoi 30 MK2 o el Gripen Next Generation? Y obviamente MK2, obviamente en la versión que tiene Venezuela probablemente, y el Gripen Next Generation, la aeronave que opera Brasil, y tal vez lo estás preguntando porque Colombia podría comprarlo. Ambos cazas son muy buenos, cada uno de una forma particular. El Sukhoi 30 MK2 era una joya tecnológica en su momento. Actualmente pues ya requiere una modernización de aviónica, de sus sensores principalmente. Podrían tener mejor armamento y también podrían repotenciarse los motores al mismo motor que opera con el Sukhoi 35, el L-31F1, que tiene pues mejores características. En cuanto al Gripen NG, el Next Generation tiene la ventaja de que tiene una aviónica moderna, tiene el misil Meteor, que teóricamente es muy bueno, aunque en el conflicto India-Pakistán, pues hasta donde sabemos no funcionó en lo absoluto, pero supone que es muy bueno. Así que eso lo dejamos entre paréntesis enormes. Porta un pequeño radar AESA, es muy económico y también es un objetivo aéreo muy pequeño. La versión Next Generation en particular tiene reducción de firma de radar, que podría ser una ventaja decisiva, porque podría ver primero a los Sukhoi 30 y disparar primero,
con su aviónica actual. Sin embargo, si se llegan a modernizar, por ejemplo, el estándar de un Sukhoi 30 SM-1 o SM-2, como los que opera la Federación de Rusia, pues ya tendríamos una ventaja total del ruso, porque ya tiene más aviónica, más potente, tiene más armamento a bordo, tiene más alcance, más velocidad, mejores características de combate en todo aspecto. Sin esta modernización, el Gripen Next Generation tiene muchas posibilidades de salir victorioso en un enfrentamiento, pero hay que tener en cuenta también que el Sukhoi 30 MK2 ya no es la vanguardia, de hecho nunca es la vanguardia, ya que fue una versión de exportación. De hecho es bastante interesante que, contrario a otras variantes, se construyó en la misma planta en la que actualmente se construyen los Sukhoi 35, pero obviamente no incorpora las mismas tecnologías porque el Sukhoi 35 se introdujo en 2014 o 2015, así que es algo totalmente diferente. Esta será la última pregunta que responderemos el día de hoy, o de las últimas que ya nos extendimos en esta transmisión en vivo. Nos preguntan: CCM, ¿crees que el Shenyang J-35 será fabricado en masa como el Lockheed Martin F-35? Sí, realmente sí. Es probable. De hecho, actualmente el J-20 es el único caza de quinta generación que se produce a la escala suficiente para competir directamente con el F-35. Dicho esto, obviamente calidad y cantidad no son lo mismo. No es lo mismo tener 1000 F-35 que se descomponen solos, se quedan averiados en la India un mes y se los tienen que llevar en piezas de regreso al Reino Unido, a fabricar 1000 J-20, por ejemplo, 1000 Sukhoi 57 o 1000 J-35 o 1000 Checkmate o 1000 de lo que quieras. Sin embargo, la ventaja de China es la posibilidad de fabricarlo en serie, y obviamente hay naciones interesadas. A pesar de todo esto, la mayor ventaja para una producción masiva china, pues es el mercado interno, obviamente lo que consumen sus propias fuerzas armadas. De hecho, se cree que China, para su propia fuerza aérea, ha construido cerca de 1000 cazas J-20, y la producción no desacelera. De hecho, es un monstruo la industria aeroespacial china, y obviamente el poder que están acumulando es totalmente enorme, totalmente devastador. El J-35 obviamente no se va a fabricar tanto como el J-20, pero sí se va a fabricar en grandes números. Y para fabricarse a largo plazo tantos como el F-35, realmente solamente le vemos potencial a cazas como el Sukhoi 57 o el mismo J-20 que está acercándose rápidamente a esa marca de aviones de combate. Está casi codo a codo con el F-35, aunque el Sukhoi 57 tiene la ventaja de que en el futuro Rusia y sus aliados van a apostar totalmente por este modelo. Todos los Sukhoi 35, los Sukhoi 30, todos los Mikoyan, prácticamente todo va a ser reemplazado con Sukhoi 57. Y esa es la ventaja en escala de producción que tienen. De hecho, se planean producir a corto plazo cerca de 50 unidades al año. Ya es lo que están hablando los rusos. Y obviamente en una década podríamos estar viendo una producción bastante significativa del Sukhoi 57. Del J-35, de momento se hablaba que Pakistán lo había comprado, pero al final le dijo que no. Irán es otro posible comprador, tal vez alguna nación del sudeste asiático, pero el problema es que les falta mercado. Ese es el problema del J-35. Aquí nos comentan: CCM, Rusia movió sus transportes de misiles estratégicos en una maniobra de preparación de defensa o de ataque. Sí, esta noticia se da en medio del anuncio de la posible intervención de fuerzas de la OTAN en Ucrania.
Obviamente, esta ya es una intervención descarada y es lo que les comentábamos. Para efectos prácticos no va a cambiar demasiado. Sin embargo, podría ser el preámbulo de un conflicto mucho más intenso directamente entre la OTAN y la Federación de Rusia, con posibles implicaciones eh, que llevarían a ambos bloques o incluso a esta potencia a entrar en conflicto directo. Todo esto es muy peligroso, evidentemente, pero de momento solamente es una demostración de fuerza, no es algo que puede escalar a un conflicto de momento o que sea algo que realmente debería de preocuparnos. Aquí nos preguntan qué significa NAFO. Bien, los NAFO son los propagandistas ucranianos, este tipo de personas pues que se dedican únicamente a elogiar los logros o las derrotas de Ucrania, porque realmente pues ya no sabemos ni a qué se dedican estos señores, pero prácticamente son propagandistas, son personas que tú ves sus canales de YouTube o sus redes sociales y antes se dedican a decir que todo lo ruso es malo y todo lo de la OTAN o todo lo de Ucrania es bueno, sin importar si esto es cierto o no. En sí, NAFO significa los amigos del Atlántico Norte, que es como un juego de palabras de la Alianza del Atlántico Norte, obviamente la OTAN. Aquí está NATO, NATO u OTAN, como lo decimos, depende si lo dices en español o en inglés. Y aquí tenemos el famoso meme del perrito Chems, que es como su símbolo. Prácticamente esos son los NAFOs. De hecho hay una lista enorme de canales que te podría citar, pero no los voy a publicitar gratis porque ni merecen la mención. Sin embargo, son estos tipos que todo el tiempo están hablando de colapso ruso, de que Rusia lanza oleadas de carne, que Rusia ya no tiene aviones, tanques, portaaviones. Seguramente van a hacer como 10 videos de lo de Kuznetsov diciendo que es que los rusos son idiotas o algo por el estilo, o son orcos, o bueno, este tipo de expresiones que usan con tanta frecuencia. Y de hecho también CCM, Canal Conocimiento Militar, pues es un tema frecuente en los canales NAFO. Al parecer están muy atentos a lo que decimos y pues nos aprecian bastante y por eso nos mencionan cada que tienen oportunidad. Pero eso es un NAFO, es un propagandista. Y de hecho, por lo que sabemos, que muchos de estos canales y muchas de estas personas en redes sociales han reducido su actividad desde marzo de 2025, coincidiendo obviamente, casualmente, sin ninguna relación con el cierre de la USAID y todos estos programas que tenía de financiar a ciertos personajes para difundir ciertas agendas, obviamente. Así que esos son propagandistas, son gente pagada o que lo hace gratis y pues que se dedica a eso. Obviamente nosotros somos totalmente independientes y nuestra agenda es totalmente independiente y hablamos y decimos lo que queremos y lo que consideramos correcto. Aquí nos comentan NAFO igual a otanista y sí, es la descripción breve, es lo que son estos personajes. Así que con esta curiosa pregunta concluimos la transmisión del día de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado durante más de una hora y el día de mañana tendremos nuevos informes y probablemente una nueva transmisión en vivo. Así que sin más por el momento les agradecemos por habernos acompañado y les agradecemos por su confianza para informarse con Canal Conocimiento Militar. Les recordamos una vez más que en Canal Conocimiento Militar nos basamos en informes confirmados. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.